ahorita en Sí, Caracas, pero desde allá nos va a monitorear. Bueno, vamos Buenas a entrar en noches. materia, salud. estimado amigo Roger. Mire, ¿cómo evalúa el deterioro de los servicios públicos en la Valle del Tuy considerando su experiencia en la función pública regional? Mira, bueno, saludo a todos los que están conectados también. Ya los estoy leyendo a medida que vamos transcurriendo los minutos. Fíjense, mira, acá hemos tenido lamentablemente durante las últimas 2 décadas, casi 3 décadas, gobernantes que no han tenido sensibilidad social y además no han tenido nada de creatividad. En la mayoría de los casos entran y salen sin pena ni gloria. Por supuesto que eso va acompañado de una política nacional. No puedes aspirar a nada distinto si el maestro, su guía, su líder es un desastre. Hemos visto ejemplos claros de abandono del Estado en general y por supuesto de la región cuando hemos tenido gobernador y alcaldes que han marcado la pauta y otros que simplemente han pasado sin pena ni gloria. Un ejemplo claro es la gestión de Diosdado Cabello, peor lo hizo aún Héctor Rodríguez y ahorita Elio Serrano, que siendo de los Valles del Tuy, no da pie con bola. Elio Serrano no tiene ninguna bandera de gestión y al ver eso por parte del líder del Estado, ¿qué puedes aspirar tú por parte de quienes están en los municipios? Los que están en los municipios, si no viene por ahí un ministro o el presidente o el vicepresidente, son incapaces de colocar los bombillos, de asfaltar, de trabajar el tema de las cunetas llenas de tierra y de monte, pero cuando vienen sus líderes rojos a visitar los valles del Tuy, tú los ves apuraditos haciendo una y otra cosa, tratando de limpiar, de embellecer por donde pasa la reina. Hemos visto que en Charallave, por donde pasa la reina, uno tiene que aplaudir las cosas que están bien hechas, pero cuando te vas a lo interior del municipio Cristóbal Rojas, pues resulta que hay fallas de borde, es el municipio con más fallas de borde del centro del país, no de Miranda y de la Gran Caracas, no, del centro del país. El que más tiene fallas de borde es el municipio Cristóbal Rojas, pero cuando se abre un hueco en la avenida Bolívar, ahí se salen rapidito a taparlo y a ponerle hasta pinturita negra. Entonces allí es lamentable, pero es una verdad, es una gran verdad que no hay creatividad, no hay proyectos de expansión, no hay propuestas y es muy escaso lo que tú puedes ver nuevo en los municipios, muy escaso. Acá no hay grandes proyectos después del ferrocarril, aquí no hay grandes proyectos después de la autopista Charallave-Ocumare, aquí no hay importantes infraestructura deportiva después de los estadios que se construyeron en la gestión de Arocha y así pare de contar. El país y los valles del Tuy, no es la excepción, se detuvo. El proyecto que comenzó en la Cuarta República del ferrocarril, gracias a Dios, se terminó por un boom petrolero que hubo en Venezuela y que era injustificable que un proyecto de tantos años no se concretara, pero ahí está todavía que lo mencionábamos acá, en estos días lo mencionaban aquí en el programa, la autopista para la de Kempi, o sea, eso es un elefante blanco, cuánto recurso se ha perdido allí y no se termina esa autopista que podría decongestionar todo lo que significa la autopista regional del centro para que se utilice esta nueva vialidad que desahogue, que mejore, que nos acerque al oriente del país, que nos acerque a Barlovento más que Guatopo, que en estos días le pusieron unos pañitos calientes, cosas que aplaudimos, porque una de las cosas que yo he venido insistiendo en los espacios que he tenido es que lo que esté bien lo vamos a decir sin complejo. Ah, bueno, cortaron el monte en Guatopo, todavía quedan unas fallas de borde, hicieron un bacheo. Guatopo está transitable, sí, en un 90% está transitable, pero no nos podemos conformar con eso. Ahí está la autopista de Kempi que no se termina y vemos cuando llegan, se invierten, se anuncian una inversión de recursos y eso queda en el camino. Y así pare de contar, seguimos con el mismo Hospital General de los Valles del Tuy construido en la Cuarta República. Tú hablas de un estadio de los Valles del Tuy, todos construidos en la Cuarta República. ¿Cuáles son las cosas nuevas proyectadas y ejecutadas en la Quinta República? Muy escasas, sí las hay. Seguramente habrá algo, pero muy escasas en comparación con todo lo que acabo de mencionar.
Sí, excelente, excelente, Roy. Ya veo que cuando entraste tú, se opacó Douglas. Urdaneta opacando a Douglas. No sé qué le pasó allí, pero estamos todavía en vivo. ¿Qué escuchas ahí, Estamos Douglas? congelados. Pero Yo sí lo te escucha. escucho. Ah, pero se escucha duro. Ah, No buenísimo. sé, está congelado y Es lo primero que se acaba importante. de caer el live. No, no, No creo buenísimo. que pueda. Por lo menos puede quitar, puede apagar la cámara momentáneamente, posiblemente sea alguna parte que te penalizó allí, algo pasó allí. Robert toca ahí un tema importante que es la autopista La Verota Kempi. Por cierto, el 2 de enero estuve en Higuerote y alguien en una playa muy reconocida cerca de la parte de Carenero, San Francisquito, hacía comentarios con uno de los lugareños, de los encargados ahí de los kioscos, me hablaba, tocaban el tema y me llamó mucho la atención porque la persona pensaba que Guatopo era una autopista que se estaba arreglando, me dijo que Rainer Pulido ya la iba a terminar porque la tenía 100% reconstruida y esa serie de mentiras, como dices tú, Roger. Lamentándolo mucho, yo le dije que eso no era así, que yo había circulado esa mañana por el Guatopo y vi que no se consideraba una vía de segura, pues como tal, hablándolo en términos de la condición de sus vías. Y además de esto, la inversión dinero que tiene que recibir esa vía para que pueda ser una vía segura para el transporte. El tiempo, la ubicación, por supuesto que un parque nacional y el agua que tiene por los alrededores es inmensa. La solución real son 30 kilómetros, que es la autopista La Verota Kempi, como tú dices, y que viene inclusive de la Cuarta República. Tanta inversión para nada, lamentándolo mucho. Yo tengo una pregunta aquí. ¿Cuál es su plan de acción legal o administrativo que propone para exigir soluciones efectivas ante las constantes fallas de agua, electricidad y telecomunicaciones en la región? Mira, en esta etapa, Ángel, Douglas y todos los que nos están viendo y escuchando, fíjense, en esta etapa lo que nos corresponde es organizarnos, apostar a la unidad, apostar a que juntos recorramos los próximos caminos. Acá no puede haber espacio para las divisiones. Y entre todos podemos planificar, podemos organizar que los profesionales y técnicos tengan cabida en un proyecto unitario para asumir los rieles, las riendas de lo que se nos viene dentro de pocos meses. Yo no puedo dejar de mencionar lo que ustedes hablaban hace rato en las noticias. Hay una mesa que se ha constituido entre quienes están en el poder y la oposición para un cronograma electoral. ¿Cómo comienza ese cronograma electoral? No lo sabemos, aún no se sabe, pero tenemos que estar preparados en una actitud de sumar y multiplicar, lejos de dividir y restar, para asumir, repito, las riendas de lo que será la nueva Venezuela. Y por supuesto que los valles del Tuy, que ya no es rojo rojito, los valles del Tuy, que es del tamaño de Petare electoralmente, es del tamaño del municipio Sucre y que ya no es rojito, tendrá mucho que ver con ese estado Miranda del futuro y con esa Venezuela del futuro. Profesionales y técnicos, no le tengan miedo a la política. La política al final es todo. Ese dólar que se acaba de anunciar ahorita, que ustedes acaban de decir que ya llegó, esta noche se ha anunciado que mañana va a costar 756.70. Eso es política. Entonces la economía, los profesionales, los técnicos, los cultores, los emprendedores, los empresarios, todos tenemos que ver con política. Entonces, ¿qué significa esto? No tengamos temor los políticos a abrir las puertas a que se incorporen los que nos pueden ayudar en los grandes proyectos que se van a desarrollar sin ninguna duda, porque el dinero no se va a perder. El dinero no se va a perder. En la Nueva Venezuela va a existir la Contraloría a todo nivel. En la Nueva Venezuela los consejos municipales, legislativos y la Asamblea Nacional van a legislar, pero también van a controlar, también van a interpelar al Ejecutivo en cada nivel. Y eso va a garantizar transparencia. Entonces, si va a haber una Venezuela de transparencia, nosotros tenemos que invitar a todos los sectores a que se junten con nosotros los políticos y todos los políticos tener la conciencia de que hay que abrir las puertas a todos los sectores para que levantemos el TUI, porque sabemos la situación del TUI y también tenemos, por supuesto, proyectos, pero que hay que consolidarlos con los profesionales y técnicos y llevar adelante. Mira, hay muchas cosas que están pendientes, Douglas, Ángel y todos los que están allí. ¿Cómo es posible que se esté alumbrando las brisas, bonanza
a estas alturas de la vida y todavía hay algunos personeros que aplauden y lo anuncian. Eso más bien debería darles vergüenza, deberían alumbrar todo lo que es la autopista del aeropuerto Caracas, un aeropuerto alternativo de la Gran Caracas, como es el aeropuerto Caracas, ahí en la parroquia Las Brisas de Charallave. Entonces están alumbrando eso después de 27 años y dicen que es una gran obra. No, chico, deberías alumbrarle, quedarte callado, eso debería darte pena que estás alumbrando eso después de 27 años, que has tenido todos los recursos habidos y por haber, y hoy a estas alturas que tú puedes pasar por Bonanza con luz, puedes pasar al aeropuerto Caracas con electricidad, con luminarias, puedes llegar a La Peñita con luminarias. Bueno, todavía falta un pedazo entre el aeropuerto Caracas y La Peñita. Yo aspiro que no estén alumbrando solamente Bonanza hasta el aeropuerto, porque la gente de Caracas llega hasta ahí, se mete en el avión y se regresa, o se baja del avión y se va para Caracas de nuevo. Yo aspiro que ese alumbrado, Elio Serrano, llegue hasta La Peñita y no que lo vaya a dejar hasta el aeropuerto Caracas para adornarte con los que están utilizando hoy el aeropuerto Caracas como alternativa ante lo que ha pasado en Maiquetía. Bueno, fueron 20 años, yo creo que ya no hay chance, tal de piaste, se dice por allí, pajarito, pero de verdad que, bueno, la preparación, la experiencia que hay, como tú lo dices, de tu punto de vista, haber trabajado en la gobernación, ese enfoque realista que tiene y que has observado muy de cerca todo esas grandes diferencias, inclusive, porque cuando tuvo la gobernación de Capriles y tú estuviste allí, bueno, ¿qué te pareció a ti que no se entregó la planta de asfalto? Qué gran problemática. ¿Qué piensas tú de ese momento? ¿Qué recuerdos trae a colación hablando de tantos malos servicios y esta gente inescrupulosa que va contraria de los pueblos y principalmente de los valles del Tuy? Bueno, Ángel y Douglas, fíjense, hay una realidad que hemos vivido los tuyeros y nadie nos puede mentir. Yo tengo 49 años, ustedes son seguramente menores que yo, pero yo vi la gestión de Arocha, yo vi la gestión de Mendoza, yo fui diputado en 2 oportunidades y prefecto de la gestión de Enrique Mendoza. Y en Arocha, en la gestión de Arocha, tú puedes destacar la infraestructura, grandes colegios, grandes estadios, los terminales, todos los terminales que existen en los valles del Tuy, los construyó Arocha, así como los comandos las comandancias de bomberos. Pero después vino Enrique Mendoza con menos concreto, menos infraestructura y con más gestión social. Y de ahí vienen entonces los comités de participación ciudadana y de ahí vienen las obras realizadas en las comunidades por los propios vecinos. Y surgió incluso una ley impulsada por Enrique Mendoza, aprobada por nosotros en el Consejo Legislativo, de participación ciudadana. Después de eso se fue multiplicando, le fueron cambiando el nombre. Los consejos comunales vienen de esa idea, pero por supuesto, cuando Enrique Mendoza era el gobernador, los comités de participación ciudadana no tenían nada que ver con partidos políticos, no eran comités políticos partidistas, eran vecinos con sensibilidad social que les gustaba responsabilizarse por los recursos y las obras de su comunidad. Después llegó Diosdado Cabello y acabó con todo eso. Diosdado Cabello acabó con todo eso, acabó con las convenciones colectivas, acabó con los comités de participación ciudadana, acabó con la Fundación de Desarrollo Social y la convirtió en el FUMI para Lina Ron, que en paz descanse. O sea, Diosdado Cabello fue muy gris. Después llega Enrique Capriles y luego retoma, que es allí donde yo asumo la dirección de participación ciudadana, primero en los Valles del Tuy, después director adjunto en el Estado, y se crean los gabinetes parroquiales. Ustedes los tienen que recordar, Douglas, Ángel y algunos de los que nos están viendo. Los gabinetes parroquiales que se realizaban 2 veces por semana en los Valles del Tuy. Y en el gabinete 1 se entregaban los recursos, se asignaban las tareas a cada director. Y en el gabinete 2, que era 1 mes o 2 meses después, era entregar las viviendas que hicieron los propios vecinos con los certificados de materiales de construcción, era entregar la iglesia evangélica o la iglesia o la capilla católica, era entregar la escuela recuperada. ¿Y eso dónde se hacía? ¿Dónde se hacía? ¿En el Atillo, en Baruta, en Chacao, en Los Alias? No, se hacía aquí en los Valles del Tuy y en las parroquias de Barlovento y en Guarenas, Guatire, donde más necesitaban que estuviera presente la gestión. Eso era participación ciudadana. Entonces yo creo que en el futuro, para darles espacio a ustedes,
en el futuro hay que ir más allá. Hay que atreverse a darle recursos también a las juntas de condominio, porque esos son ciudadanos que también pagan impuestos y se les daña el ascensor y no les alcanza el salario o lo que recogen las cuotas de su mensualidad no les alcanza para repararle el ascensor. Hay que atreverse a darle recursos también a la junta de condominio de los edificios. Hay que atreverse a darle recursos a las asociaciones polideportivas, a la del béisbol, a la de fútbol. No solamente que le pongas toma los uniformes y le pongo el nombre mío como alcalde al muchacho atrás en vez de ponerle su apellido. Eso se tiene que acabar y tiene que creer más el Estado en darle el poder a los vecinos organizados, estén donde estén. No puede ser que una junta de condominio tenga 6 años sin ascensor porque simplemente no tienen capacidad económica. ¿Y dónde está el Estado? ¿Y dónde está el municipio? ¿Y dónde está el gobierno nacional, los distintos ministerios, direcciones, etcétera? Hay que atreverse a más. Porque podemos ir de lo macro en los grandes proyectos, pero también hay que ir a lo micro. Aquí todavía en los valles del Tuy, y ustedes lo saben, hay muchísimas comunidades que todavía son las calles de tierra, pero peor aún, algunas llegaron a tener asfalto y hoy nuevamente son de tierra. Tú entras a Vista Hermosa, entras a Nueva Cuba, te metes por el Cenicero, vas a las zonas rurales, subes a La Providencia y carreteras que ya eran de asfalto, hoy son nuevamente de tierra. ¿Y eso a qué se debe? ¿Eso a qué se debe? ¿A los vecinos? No, eso se debe a la responsabilidad, a la dejadez de los que han estado en el poder en los últimos años. Sí, la burocracia. La burocracia. ¿Me escuchas, Douglas? Okay, habla, sí. Desde aquí, acompañada con Frozen, que estoy aquí congelado, voy a tratar de desarrollar unas preguntas que me han dejado, ¿no? Fíjate, Roger, con tu trayectoria en la gobernación de Miranda, ¿cuáles consideras tú que son las fallas estructurales que impiden el suministro constante de agua y en relación también a las crisis eléctricas que nos afecta a los comerciantes? ¿Existen algunos planes técnicos que consideras no se están aplicando actualmente? Mira, Douglas y Ángel y todos los que nos escuchan, acá quitan el agua toda la semana porque simplemente cuando la colocan en muchas partes, las calles se convierten en quebradas, se convierten en manantiales. Entonces se ha llegado a decidir por parte de los que están en el poder simplemente colocar el agua 2 veces a la semana, porque desde Charallave hasta Cuba lo que vas a conseguir en la vía es ríos y ríos que se están perdiendo de agua blanca porque simplemente no reparan las tuberías. Entonces es sencillo, si tú reparas todas las tuberías, puedes colocar el agua más días, pero si dejas el agua todos los días con las tuberías rotas, se te multiplica el problema porque también se daña el asfalto. Esa irresponsabilidad es la que nos ha constado en los últimos años. ¿Cómo es posible que las cuadrillas de Hidrocapital las hayan minimizado, las hayan prácticamente eliminado, una cuadrilla o media cuadrilla para todos los valles del Tuy? Y cuando vamos a revisar la situación de Corpoelec, que creo que le volvieron a cambiar el nombre por unas notas de prensa que estaba leyendo, mira, el Corpoelec, el que está trabajando en Cuba en un camión, se va la luz en San Antonio de Yare y tiene que salir ese camión para San Antonio de Yare. Entonces, si tú no tienes para resolver las emergencias, mucho menos estás resolviendo los trabajos preventivos. Entonces, acá, con lo que ya tenemos, hay un grupo de WhatsApp que se llama Monitor Regional de Electricidad. Y ese grupo, hay días que no se va la luz, 2 días que no se va la luz en ninguna parte. Pero la mayoría de las veces se va la luz 7 y 8 veces en los valles del Tuy. Y lo tengo día a día registrado en mi celular, que tiene una memoria, gracias a Dios, gigante. Y ahí el sábado, cuando estoy en mi programa, digo dónde se fue la luz desde el domingo hasta el mismo sábado en la mañana, porque tenemos los reportes allí de más de 400 personas. Entonces, hermano, te diría un alcalde o un gobernador, eso está centralizado, eso es gobierno nacional, pero ustedes también lo escucharon ayer en su programa. Eso no significa que tú no puedas gestionar. Se supone que son compañeros de partido, los alcaldes, los concejales y el jefe de Hidrocapital y el jefe de Corpoelec. O sea que si son compañeritos de partido se pueden llamar por teléfono y decirle, vale, se cayó el tabaco ahí en la Vega de Cuba, se cayó el tabaco en el Manguito 7, en la Brisa no hay luz hace 4 horas. ¿O es que son compañeros de partido por gusto y no se tratan acaso? ¿O son de grupos distintos a lo interno del PSUV?
porque simplemente, Ángel, Douglas y los que nos están escuchando, aquí hay una falta de voluntad. No cuesta nada, me refiero a recursos, que tú sientes al jefe de Hidrocapital, sientes al jefe de Corpoelec y le pidas cuenta de lo que significa el mantenimiento preventivo, tanto de las aguas blancas como el sistema eléctrico. Así es. Burocracia. En relación a en los presupuestos, fíjate, aquí en los municipios, para nadie es un secreto, ¿me escuchan, no? Sí. Para nadie es un Sí, sí. secreto la cantidad de impuestos que se cobran a los comerciantes y la gente no los ve en ningún tipo de obras. Pareciera que lo que aquí se recolecta o se recaba, se lleva a otros espacios que nadie sabe dónde están. No hay entrega de cuentas, tú no saben qué movilizan ese dinero. Las obras son inexistentes. Hablan de que esto es una ciudad, pero ¿cómo tú comparas una ciudad donde la mayoría de las infraestructura? Hay una Bueno, interferencia extraña, ¿vale? Sí, la voracidad fiscal, que está sufriendo, que está sufriendo. Me están llamando por Entonces, teléfono. ¿quién es la...? Ok. sí. La voracidad fiscal, mira, yo estaba haciendo una denuncia hace unos meses, donde acá una cartelera de un comerciante tiene que tener 27 papelitos, al menos 27 papelitos de contribuciones, impuestos y aportes al Estado venezolano. No se trata solamente de la alcaldía, se trata también de una situación donde hay injustificadamente una cantidad de impuestos, aportes y contribuciones y tributos que no se justifican. Acá tú has visto a alguien que le aprueben una casa por ley de política habitacional. Eso no existe hace años y lo seguimos pagando. Acá se inventó el CENIAT, un impuesto para los pensionados, y los pensionados no han recibido ningún tipo de aumento. Los pensionados siguen con la misma situación desde antes de que se creara ese impuesto. Se creó el impuesto donde tú tienes que pagar adicionalmente a lo que ya le pagas al CENIAT mensualmente un monto por los trabajadores que tienes allí, que supuestamente van para los pensionados, y eso nadie ha entregado cuentas, nadie. Entonces multiplica. Cada papelito de eso que está en la cartelera, eso significa un impuesto, una contribución, significa un aporte, todo eso es plata. Y eso es desde el empresario o emprendedor más humilde hasta el más pudiente. Y mientras más recursos manejas, mientras más nómina tienes que pagar más al Estado venezolano. Aquí anunciaron una flexibilidad en el tema tributario con los municipios. Eso no surtió ningún efecto. Mira, nosotros tenemos una oficina de 6 metros cuadrados en Charallave y tenemos un local alquilado en Ocumare que multiplica por 10 ese local de Charallave, y pagamos el doble en Charallave de lo que pagamos en Ocumare. El doble. O sea, eso lo tengo yo, me consta porque lo pagamos nosotros, mi familia lo paga. Claro. O sea, no me están contando nada. O sea, nosotros, el 20 veces más grande es el local que pagamos en Cuba que el de Charallave. Y casi pagamos, no alcanza Cuba todavía lo que pagamos en Charallave. Mira, es una cosa inaudita, absurda. Charallave, yo no entiendo cómo siguen llegando los emprendedores a Charallave. Yo me imagino que la alcaldesa estará exonerando un gentío. Pero yo creo que es imposible montar algo grande en Charallave para un emprendedor, para un comerciante honesto. Es demasiado difícil. Porque tú apenas... No. O sea, Douglas, tú sabías, y Ángel, y los que me están viendo, el único municipio de Venezuela donde se paga protección civil, además de los bomberos, es Cristóbal Rojas. O sea, tú tienes permiso a bomberos y a protección civil. ¿Tú has visto eso? Eso no existe en ninguna parte, hermano. Eso nada más existe en Cristóbal Rojas. Así es. Bueno, y ese tema se ha tocado. Sí, y no, el tema que está conversando Robert, fíjate, aquí hay pequeños emprendedores con locales de 3x2
que te pagan, por ejemplo, $80 por aseo urbano. Lo pagan después por relleno sanitario y lo pagan después con el derecho de frente. O sea, lo pagan 3 veces, pero mira el exabrupto del costo. Y hay colegios privados que llegan a pagar el mismo monto, a pesar de lo grande de la infraestructura. O sea, ¿qué criterio manejan ellos para cobrarle un monto a una persona que trabaja arreglando uñas en un centro comercial, por ejemplo, que le cobran $80 por una pelotita de basura de papeles? O sea, es absurdo y no hay dónde reclamar, no hay dónde buscar una revisión. No, esto tú o lo pagas porque no está sancionado o cerrado. Es una cuestión que ya hay muchos ya han renunciado a esto, a seguir. Pero vemos grandes empresas que están llegando, grandes comercios, que la gente cree que con eso se está convirtiendo esto en una ciudad. O sea que es totalmente falso. Hagamos un ejercicio, si un día todas esas empresas se van a echar la llave, ¿qué queda? ¿El nombre de ciudad? Hemos hecho ese ejercicio, ¿no, verdad? Pero ahí tenemos... Pero aquí tiene algo importante, fíjate, soy de Chupulún, pero vivo en Mérida, y es más costosa la vida en Charallave que aquí, que es turística, imagínate eso. Eso viene a responder un poco o a comparar lo que dicen ustedes, o lo que se ha escuchado inclusive en otros live, que se ha tocado sobre el caso de la tributación de los tributos en el municipio de Cristóbal Rojas, que es muy delicado, que yo llegué a comparar con el gato encerrado, con lo que dice la gente en la calle, así como esta comparación de Charallave versus Mérida, que es turística, ¿no? Y entonces ahí es justamente donde va la lucha. Yo creo que importante, además de esto que lo hemos estado tocando, es que tenemos que planificar a sabienda de esta que Roger viene de la administración pública y que es un gran conocedor del Estado, Miranda en todos los, de todas las formas, por la parte legal, por la parte de la gobernación de Miranda. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos preparar para eso, para combatir eso de inmediato? Roger, tú que tocas y que haces el llamado a los técnicos y a los profesionales a sumarse. ¿Qué vamos a hacer en el primer momento? Mira, el liderazgo que asuma las riendas de los municipios y los estados, como lo dije hace rato, tiene que mirar más al profesional que va a solucionar problemas que al político compañero de partido que va a ocasionar problemas. O sea, cuando tú estás hablando, yo me siento orgulloso de haber estado en la gestión de Enrique Mendoza y Enrique Capriles, porque los directores de educación no tenían nada que ver con partidos políticos. Glendar Veláez no tenía nada que ver con partidos políticos en la época de Mendoza, por decir solamente un nombre. Y en la época de Capriles, el profesor Maragall no tenía nada que ver con partidos políticos. Simplemente van a desarrollar una gestión de manera técnica y que, bueno, que se parezca a lo que es el proyecto político de quien está ejerciendo el liderazgo. Entonces tú llegas, colocas a un compañero de partido con el chip de la campaña electoral y el volante y el logo de tu movimiento político. Entonces no vas a dar los resultados. Y aquí la mayoría de los venezolanos lo que quieren son resultados. Y yo comenzaría por la educación. La educación te va a llevar a los mejores ingenieros, a los mejores profesores, a los mejores abogados, a los mejores médicos. Si no hay educación, todo lo que menciono simplemente no va a existir de una manera efectiva. Entonces, yo creo que eso es clave. Las gestiones asumen banderas. La bandera de Arocha, podría decir yo, a quien admiré y admiro por siempre, que paz descanse. La gestión de Arocha era una gestión de una infraestructura que perdurara en el tiempo y fuera una visión de progreso y desarrollo de las localidades. O sea, aquí no existían los terminales y Arocha creó los terminales en la mayoría de los municipios. Creo que el único que faltó fue el municipio Paz Castillo y Lander, creo. Y no existían los estadios que tenemos hoy casi que profesionales y Arocha se lo colocó como meta y lo logró. Y bueno, y aquí habían todavía en los 90, la gran mayoría de las zonas rurales no tenían ni agua ni luz. Yo fui a inauguraciones de Arocha cuando llegó el agua por primera vez a Tácata. O sea, Tácata es una parroquia de Guayquepuro que está muy cerca de Cuba. Yo recuerdo perfectamente, chamito, cuando fui a la inauguración del agua en Tácata. O sea, imagínate. Y después cuando llegó en Mendoza, que le colocó la inyección
a lo que fue la participación ciudadana, y Capriles remató en ese mismo sentido de lo que era la participación de los vecinos y el trabajo de parroquia a parroquia sin descanso. Mira, yo creo que es un tema de liderazgo y tener, una vez que tú asumes el cargo, dejar el color del partido de un lado y dedicarte a trabajar por la gente. Eso es clave, eso es clave. Ahora, hoy estamos en una situación, en unas mesas que se están desarrollando, que, así como Ángel lo decía, yo estoy esperanzado, totalmente esperanzado de que ahí va a salir un cronograma electoral, pero antes del cronograma electoral vamos a ver cómo se nombran rectores independientes con las credenciales necesarias para ser rector del CNE. Dios mediante, también vamos a ver antes de eso magistrados con credenciales independientes como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Y después que se anuncie ese cronograma electoral, los que hoy están de moda en la política, que no es mi movimiento ni soy yo tal vez, los que hoy están de moda en la política, porque esas son situaciones coyunturales, tienen que tener visión amplia, todo no se puede pintar azul turquesa, todo no se puede pintar de un mismo color, y que desde el concejal de Nueva Cuba hasta la de allá de Las Brisas o el de Paz Castillo, todos tienen que ser del mismo color de franela. Las coyunturas pasan, eso lo hemos vivido todos. Todos hemos estado en la cresta de la ola y también hemos estado en el sótano. Hemos ganado y hemos perdido. Cuando uno tiene ya una edad, lo que se supone es que uno está madurando y aprendiendo, ¿no? Entonces, permítanos a los que ya tenemos cierta edad y cierta experiencia, dar ese pequeño consejo. No es que uno aspire a algo, como el soldado, ni me ofrezco ni me niego, pero uno sabe cómo son las cosas. Entonces no puedes aspirar que los 6 alcaldes del Tuy o los 21 alcaldes del Tuy sean del mismo color y que todos los 20 y pico de gobernadores sean del mismo color. No. Los que están de moda hoy, que tienen el favor del pueblo, del favoritismo de la gente, pues tienen que ampliar esas mesas y que, bueno, que tengamos unidad, que se den los mecanismos necesarios para tener unidad y hacerlo bien cuando lleguemos al poder, porque si no puede pasar lo que pasó en Brasil, que regresó Lula. Puede pasar lo que pasó en Nicaragua, que regresó el que está ahí ahorita gobernando. Entonces, para que no regresen los que lo han hecho muy mal y le hicieron mucho daño al país, hay que hacerlo muy bien. Bueno, de ahí la confianza, yo digo la confianza que hay en los Estados Unidos. Yo analizando un poco esto, creo que bien medido. Pues recuerda que se ha hablado bastante de ese tema y se ha sacado los promedios, una transición 2 años en promedio, para que el gobierno que asuma de alguna manera, no en confrontación, no con ese desorden. Ahí lo estamos viendo cuando se dice vayan ustedes a la mesa, resuelvan lo del TCJ, resuelvan lo del CNE, que nosotros vamos a resolver la parte técnica. A mí me llamó mucho la atención ver la reacción del gobierno de los Estados Unidos, el encargado de negocios, el fin de semana, creo que fue el domingo, en el GURI. Eso te dice que cómo funcionan los Estados Unidos. ¿Qué debemos nosotros? Copiar lo bueno. Y lo bueno es la acción, la reacción muchas veces, ¿no? Y eso ha compasado. Yo tengo la fe que nosotros podemos de alguna manera copiar esos modelos para el beneficio de nuestra gente, de nuestros pueblos. Cuando tú llamas a la participación, yo concuerdo contigo en eso. Yo creo que ahí coincidimos. Ahí está la madurez política. De hecho, fíjate esta ventanita que está aquí. Aquí estuvo en los primeros días el secretario de gobierno, y nosotros hablábamos que estamos contrarios a lo del sectarismo. Le decía a Douglas, aquí debe subir todo el mundo, todo, sin excepción. No copiar lo que tuvimos nosotros en 20 y tantos años, donde ese sectarismo nos está calcomiendo y no nos beneficiamos ninguno, porque el más afectado es el pueblo. Cuando la gente habla de sanciones, que el pueblo es el que recibe ese impacto, por supuesto que es lógico, porque nosotros, si no hacemos nada y permitimos que una manzana podrida continúe en el Guacal, ahí está el problema. Yo creo que el mensaje tiene que ser a que nosotros nos enfoquemos realmente en las problemáticas, como lo estamos haciendo. Por eso es que hablamos de las experiencias, indistintamente o indiferentemente, como se ve. Fíjate, está la mesa de negociación y nosotros creamos su pequeña mesa, porque si aquí está el secretario de gobierno, de hecho el alcalde de Yares se había asomado a la ventanilla,
Douglas le dijo, el lunes vamos a tener los live, no se ha aparecido por allí. Y aquí creo que este ejemplo, ojalá que le sirva a los demás, no hace falta estar metido en grandes oficinas para nosotros coincidir. Yo estoy seguro que hay mucha gente importante observándonos, viéndonos por la tecnología y evaluándonos. Que no sea eso la diferencia, que no sea el distanciamiento. Yo creo que con tu experiencia, con la que han vivido, los que han vivido eso durante 20 y pico años, los que han sido gobierno, nosotros somos la oposición más longeva de Venezuela, 20 y pico. ¿Quién ha estado en una posición de 20 y pico de años? Yo creo que ninguno de ellos, los que hoy son gobierno, estuvieron ni un año de siendo oposición. Entonces yo creo que es muy, nos tiene que llevar a la reflexión y que no caer en eso que están cayendo. Yo digo que ahora mucha gente que tenía una posición radical dentro del chavismo, ahora es opositores, somos más opositores que los propios opositores. Entonces eso es extraño, ¿no? Ahora debemos de seguir los lineamientos. Por eso yo digo, tengo la esperanza en los Estados Unidos, Donald Trump, Marco Rubio y todos los acompañantes. Creo en los 3.000 técnicos que puedan meter hacia Venezuela para ayudarnos a resolver lo del TUI 4, lo de la termoeléctrica India-Urquía, que tenemos aquí 1.000 y tantos de megavatios donde podríamos abastecer de energía eléctrica a todos los valles del TUI con comodidad, y lo del agua que llegaría ahí a donde está Charallave, la planta de tratamiento, y que se expanda. Ahí tendríamos nosotros los valles del Tuy, la gran metrópoli. Y en eso va a partir de cómo nos organicemos. Yo creo que es el mejor ejemplo, Roger. Excelente invitado. Douglas ha estado calladito ahí porque está mutado, no sé. ¿Qué dice Douglas? No, yo estoy aquí, pero no me ve la seña. No me ve la seña. Está Bueno, pisado. sí, precisamente, ya quedan pocos minutos y me gustaría, en relación a la participación ciudadana, tocar ese punto porque hay mucha apatía. Muchas veces dice que es temor que siente la gente de participar o de reclamar. Desde tu perspectiva institucional, ¿funcionan actualmente los mecanismos de participación ciudadana para exigir rendición de cuentas a los gobernantes? ¿O ellos andan a la deriva haciendo lo que da la gana y a sabiendas que nadie les va a reclamar nada? Están totalmente anulados, porque politizaron la participación ciudadana cuando se comenzó a impulsar el tema de los consejos comunales. Los consejos comunales, que en el concepto es algo que uno aprobó, apoyó, porque el concepto no era otra cosa que continuar dándole el poder a los vecinos para que solucionaran sus propios problemas. Pero acá, Douglas, Ángel y los que nos están escuchando y viendo, los comités locales de planificación. ¿Qué era el comité local de planificación? El que prácticamente le imponía al Ejecutivo con el Consejo Municipal en que se iban a invertir los recursos. Y eso está en la ley del régimen municipal. El comité local de planificación fue eliminado en los 90 cuando surgió la figura de los comités locales de planificación, y un poco de los 2000, a partir del año 2000, nosotros logramos que, siendo el alcalde de Cuba, Jorge Castro del MBR, imponer un comité local de planificación. Lo logramos. ¿Por qué? Porque el comité local de planificación es otra cosa que la representación de las fuerzas vivas del municipio, donde está la Cámara de Comercio, donde está el bloque de transporte, donde están los clubes polideportivos, donde está toda cosa que se mueva de manera organizada con los vecinos, tenía cabida en el comité local de planificación. ¿Y eso qué pasó? Tú le preguntas a eso a cualquier alcalde hoy y te cambia el tema. Eso no existe. Ellos no, es que vamos a la consulta popular en el partido. Y ahí no salen del partido. Se quedaron en lo rojo, se quedaron encerrados. Entonces, vamos a un club para reunirnos con el poder popular. Y todos son unos militantes del PSUV. Todos son dirigentes rojos. Pero no le diste más participación formalmente, porque el hecho de que tú atiendas al presidente de la Cámara de Comercio o al presidente del bloque de transporte y le soluciones o lo escuches ante algunos problemas, no significa que le estás dando formalidad a la figura de la participación ciudadana para conducir junto con el Ejecutivo y el Legislativo los destinos del municipio. Entonces fue anulado, y esas figuras hay que retomarlas, así como de manera ilegal, irrita. Eliminaron las juntas parroquiales. Aquí ya no tiene sentido que exista San Antonio Yare, La Democracia o Santa Bárbara, porque simplemente eliminaron la junta parroquial.
Y eso es inconstitucional. Las juntas parroquiales están establecidas en la normativa del país. Tú no las podías eliminar. Eso era lo que decidía el aumento del pasaje, ¿vale? El que discutía el aumento del pasaje era la junta parroquial. Lo eliminaste a lo bravo. A lo bravo. Eso es ilegal. Y las cosas buenas hay que retomarlas, las malas desecharlas. Pero lo que vimos en el pasado que funcionaba, traerlo. Mira, le damos más fuerza, más legitimidad, le damos una nueva oportunidad a esas instituciones que funcionaban, que existían y que acá de manera ilegal, ilegítima, fueron dejadas atrás. Excelente. Bueno, no sé, Douglas, ya son las 8. Continúo porque ahora, fíjate, ahora que está subiendo la audiencia, vamos a tomar 10 minuticos más porque es importante lo que están llegando. Mira, Roger, fíjate, por ejemplo, tú que conoces la administración pública, cuando hay un proyecto aprobado, se supone que es porque los recursos están ahí para ejecutarlo. Un ejemplo, Boulevard Evencio Gámez, tiene un año que lo destruyeron y así quedó. Se lo iniciaron es que porque había unos recursos. Y si no lo han terminado, es que esos recursos se desaparecieron. O sea, hay gato encerrado. En estos casos, la comunidad, ¿cómo puede reclamar ante esta situación? Es que hay mucha incertidumbre y desconocimiento porque no hay a dónde acudir. Y así como ese, hay emblemáticas obras abandonadas que inician y no terminan. En la aprobación de los proyectos, y vuelvo al tema de ayer, segunda etapa de Estrella, una cancha, más de 100 personas en una cuadrilla trabajando. Se le fue la voz a Douglas. Sí. Se supone que es una obra aprobada y conjunta. Se probó, se supone. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué puede hacer la gente en estos casos? En esta nueva etapa, a partir del 3 de enero, hay que ser sincero con esto, ¿no? Hasta el 3 de enero, sí. Yo tengo un programa durante 15 años que hasta el 3 de enero o hasta diciembre del 25, yo lo hacía con temor. Yo salía del centro comercial Paseo, tú viendo para los lados para ver si estaba la policía, el SEBIN, pendiente de volver a buscarme, porque antes del 28 de julio fueron a buscarme a mi casa y todos los vecinos son testigos de eso. Pero bueno, gracias a Dios nunca tuve que ni esconderme, ni gracias a Dios tampoco me agarraron. Entonces, a partir del 3 de enero, hemos visto cómo hay una nueva fiscalía, no es la ideal, pero es nueva, no es Tarek William Saab. Hay una nueva defensora del pueblo, lamentablemente sigue el mismo contralor, pero ustedes recuerdan cuando éramos jóvenes cómo veíamos diputados con carpetas frente a la fiscalía entregando pruebas de corrupción y esa entrega de denuncias en la Cuarta República generaban debate y generaban también allanamientos de inmunidad parlamentaria, generaban también presos alcaldes. Claudio Fermín estuvo preso por una denuncia de malversación de fondos y hubo inhabilitados políticos como Maripili Hernández y así sucesivamente. Entonces, hoy, en base a la Constitución y las leyes, hermano, noticia crimini, lo de Evencio Gámez es público y notorio. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, ahí está la Fiscalía, ahí está la Contraloría General de la República en Caracas. Hay tantas cosas que ahora sí podemos denunciar a partir del 3 de enero, que las teníamos acumuladas y que ahora tenemos que hacerlo como ciudadanos. No tenemos ni concejales en estos valles del Tuy. No sé cómo hacer una denuncia, un rojo contra un rojo. Eso no existe, pero eso no prescribe. Eso no prescribe. Ahí tengo en la mira, y lo escribí en estos días acá, tengo en la mira las sedes del PSUV. Eso es ilegal, es corrupción que las sedes del PSUV estén en instalaciones de FOGADE, instalaciones del Estado. La de Cuba y Charallave por lo menos es así, eso es ilegal, eso hay que denunciarlo, esas sedes tienen que salir de ahí, esas instalaciones tienen que estar al servicio de la gente, del pueblo, del municipio, no del partido, eso es ilegal. Cada foto de Maduro, de Chávez, de Delcy en las instituciones públicas son ilegales. Eso está en la ley anticorrupción. Hay tantas cosas que ahora vamos a poder denunciar, pero todo no se puede hacer al mismo tiempo. Vamos a esperar, podemos ir caminando y comiendo chicle a la vez, ciertamente, pero no nos apresuremos y tampoco nos retrasemos. Pero hay tantas cosas que ya las tenemos a la vista desde hace rato
desde hace rato y no las podemos perder de vista y no se nos pueden olvidar una vez que tengamos posiciones más institucionales y tengamos instituciones más independientes para poder allí manifestar nuestra inconformidad. Ahí pregunta una chica, me va a atrever a responder, le pregunta por la Plaza Bolívar de Cuba. El alcalde de Cuba nos ha dicho en repetidas oportunidades que eso va a estar listo para las fiestas de octubre. Tiene fecha, las fiestas de octubre son el 6 y 7. 6 es el día de Cuba, 7 de octubre es el día de la patrona. Yo no soy de los que apuesta a la destrucción ni que las cosas salgan mal. Yo apuesto que el alcalde de Cuba cumpla su palabra para que los cubeños podamos disfrutar de nuestra plaza. Yo no soy de los políticos que lo haga mal, que se embrome, que no recoja la basura para que lo odien, hermano. Si no recoge la basura, los afectados son mis hijos. Si no, como a la plaza los afectados es mi pueblo. Yo tengo que aspirar de que el señor Jonathan Herrera cumpla su palabra, que el 6 de octubre, que es el día de Cuba, esté lista la plaza, y el 7 de octubre, que es el día de la patrona, también esté lista la iglesia, Dios mediante. Yo apuesto a que lo logre. Yo no soy de los que apuestan a la destrucción de un hombre que hoy tiene un cargo, que al mismo tiempo, si él sale destruido, también nos embromamos los que estamos en el municipio. Bueno, ya estamos terminando el programa, mi estimado amigo Ángel Roger, agradecido. Un mensaje final para los vecinos de la Valle del Tuy que se sienten desatendidos por las instituciones, brevemente para cerrar. Bueno, estamos transcurriendo una nueva etapa en nuestro país. Es evidente que se están dando cambios. Quisiéramos que fuera más rápido. Ángel lo decía al principio. Quisiéramos que fuera ayer, pero hay pasos que cubrir. Cuando la política se hace bien, eso redunda en beneficio para el pueblo. Y yo creo que ahorita se están dando pasos positivos, porque la política no es el odio ni la confrontación por las redes y por el micrófono. La política para mí es el encuentro, el argumentar, llegar a los consensos y que esos consensos, esos acuerdos redunden en el beneficio para el pueblo. Eso es lo que estamos apostando nosotros de hace mucho tiempo, se está dando. Quisiéramos que fuera más rápido, que fuera ayer, pero son los tiempos que nos corresponden asumir y Dios mediante todo va a salir bien. Y a finales de este año vamos a tener CNE nuevo, TSJ nuevo y un cronograma electoral, Dios mediante. Voy a aprovechar un segundito por aquí, Douglas. Ajá. Douglas, vamos a aprovechar para saludar a un comandante de los bomberos, un oficial de los bomberos de Miranda, Francisco Ramírez, que dice: saludos Ángel, pendiente. Bueno, no está Fátima allí para que tome, bueno, Fátima está pendiente allí. Francisco Ramírez, bombero de Miranda. Y a colación un tema que no tocamos, fue un incendio, creo que fue el día sábado, de una unidad colectiva allí en la Plaza Bolívar de Ocumare. Y ojalá que en algún momento nosotros tengamos la oportunidad de alguno de los... Me recordé la parte esta del incendio por la conexión de Francisco Ramírez, que es un oficial de los bomberos Miranda, y toqué ese tema. Varios puntos que sobresalen y que realmente, bueno, hay mucha tela que cortar, y excelente invitado como es Roger, porque aclara el panorama de lo que viene para los Valles del Tuy, yo estoy seguro, y para Venezuela, y yo estoy seguro que lo que viene es progreso. Vamos a hacer un país de primer mundo, si Dios quiere. Feliz noche. Bueno, gracias Roger por tu participación, gracias a toda la audiencia, nos vemos mañana a las 7 en otro live. Este viene siendo ya el número 14 que hemos hecho hasta el momento, desde el inicio, y gracias a la audiencia. Este es un espacio para todos. De hecho, tenemos la invitación a ese cuerpo de bomberos que nos tiene mucho que decir, y las puertas están abiertas para que ellos nos expliquen acerca de su funcionamiento actualmente, la atención que ha recibido y cómo se sienten en este cambio que está llegando a nuestro país. Bueno, queda entonces para la próxima, y agradecidos a todos. Nos vemos, Roger. Gracias. Gracias, Ángel.